Vamos, hermanos, a estudiar hoy un tema bien importante, así como a manera de estudio, no de exhortación, y es sobre el trabajo evangelístico, el evangelismo personal. Amén, hermanos. Esto es para toda la iglesia, no es solamente para los pastores o los evangelistas. El Señor Jesucristo le dijo a todos, cuando fue a partir a todos sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y la Biblia dice que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová nuestra fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Para anunciar, para predicar, para evangelizar, aún en la vejez. O sea, el hecho que yo tenga 8, 9, 10 años, o tenga 80 o 90 años, no es impedimento y no me excluye de eso. Estoy ahí incluido. Por eso yo a veces digo, para niños de 8 a 80 años. Amén. Además, la evangelización es una bendición para nosotros. Una iglesia se mantiene avivada, viva, cuando evangeliza. Cuando no, empieza a secarse y a morir. Cuando uno habla de Cristo, uno es el que recibe como la mayor bendición, como que se mantiene contento, como satisfecho, como, no sé, vivo. Cuando no habla de Cristo, se mantiene aburrido. Hay que revisar a ver si nos mantenemos como aburridos, como amargados, como por allá, sin ganas, sin ánimos. ¿Será porque no evangelizamos? Libro de Isaías, capítulo 55, versos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor: para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que sacia la tierra y la hace producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Vamos a hablar en esta oportunidad bajo el tema la obra y los obreros. Amén. Aquí Dios está prometiendo que su palabra no volverá vacía. Amén. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. La palabra hace lo que Dios quiere. Porque es que a veces la palabra no es para salvar solamente. Ese es el propósito y el deseo de Dios y de cualquiera que predica la palabra del Señor, que las almas la escuchen y sean salvos. Pero a veces la palabra también está dirigida a concientizar, para que en el día del juicio la gente no tenga excusa. Porque seguro así somos los seres humanos, nos gusta sacar excusas para todo. Entonces dice la Biblia, por lo cual no tienen excusa. Allá en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante lo dice. No tienen excusa. Les llegó la palabra, se les habló la palabra. Cuando aquel hombre rico en el infierno le dijo a Abraham: envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. La respuesta de Abraham fue: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés está hablando de la Torá o la ley, los 5 primeros libros de la Biblia. Y los profetas, el resto
de la Escritura en ese momento conocida. Le está diciendo, no, ellos no necesitan que nadie vaya de entre los muertos. La palabra es suficiente, que la oigan, que la acepten, que la crean y listo. Amén. Y Dios promete, no volverá a mí vacía, porque Dios le va a impartir el poder de cambiar, de transformar, de regenerar, cuando una persona la cree y la acepta. Amén, hermano. Dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces Dios promete que ella no va a quedar en el aire, sino que será prosperada en aquello para que la envíe. Dios la envió con un propósito y va a cumplir ese propósito. Pero ya de parte nuestra, para que eso suceda, que la palabra no vuelva vacía, entonces uno tiene que predicar la palabra, no nuestros propios conceptos o nuestras propias ideas. Yo no puedo ir a hablarle a alguien con mis argumentos, con mis ideas, con lo que yo pienso, o a mí me parece que esto es lo mejor y que debe ser así o de esta otra forma. No, es la palabra que sale de mi boca, dijo el Señor, la que no volverá vacía. Nuestros argumentos, le aseguro que lo más seguro es que regresen vacíos sin ningún fruto. Amén. Pero la palabra de Dios no volverá vacía, man. Entonces hay que predicar la palabra de Dios. Amén. Y para yo predicar la palabra de Dios, necesito conocerla. Amén. Aquí está hablando, dijimos, el tema de la obra y los obreros. La obra, así resumidito, es predicar la palabra, y los obreros somos nosotros. Los obreros tenemos que estar preparados, conocer la Escritura, porque si no se va a ir para allá a hablarle a otro de sus ideas. Y llega alguien de pronto, un inconverso, una persona le dice, ay, oiga, venga, usted que es evangélico, usted, mire, yo tengo este y este problema, y a mí me parece que usted debiera hacer así, así, así. No, a mí no me parece eso. Uno tiene que decir, vea, la Biblia dice, vea, y si es posible, venga, lea acá, mire lo que dice la Escritura. En cuanto a eso que usted me está preguntando, mire lo que dice la Escritura. Amén, hermano. Por eso, mire, segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia. No se admite pereza, no se admite negligencia en este asunto, hermano. Nosotros los obreros del Señor, porque ¿qué? Obrero no es solamente el pastor, el evangelista, el maestro, no. Ni aun los diáconos. Obreros somos todos. Todos somos obreros de la viña del Señor. Dios nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay que anunciar todos nosotros. Amén. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, mire, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que usa bien, que distribuye bien la palabra de verdad. Porque es que, hermano, la exactitud, la seguridad inspiran confianza. Si usted empieza a hablarle a alguien, es que a mí me parece, a ver, yo creo que en ¿dónde es que es? En Mateo, en fin, por ahí en la Biblia me parece que dice. Vea, hermano, nadie le va a copiar. Porque hay inseguridad, hay inexactitud. En cambio, si usted conoce la palabra y la habla así con propiedad, entonces inspira confianza a la persona que le oye. Amén. Si la gente tiene la sensación de que usted o yo le está hablando así con esa inseguridad o sus propias palabras, sus propias ideas,
eso no va a tener peso, man. Pero si la gente ve esa actitud, ve precisión, dice, entonces tengo que hacer así. Miren el discurso del apóstol Pedro, que les predicó allí el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando él termina dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Dijo el público. ¿Qué haremos? ¿Por qué? Porque esa palabra de Pedro iba con toda la doctrina, con citas del Antiguo Testamento, iba todo bien clarito. Entonces dice la Biblia que se compungieron de corazón y dijeron a los discípulos y a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Ve? Una respuesta, no volvió vacía. Porque había seguridad, había una doctrina, allí estaban enseñando algo claro de las Escrituras. Amén, hermano. Pero si tenemos un conocimiento superficial y empezamos con ambigüedades ahí, la gente no le va a gustar mucho. No se puede dejar ver esa vaguedad, no se puede dejar ver dudas, inseguridad, no se puede, hermano. El obrero tiene que ser dedicado. Dedicarle tiempo al estudio de la palabra, a la meditación. Hay que aprender la palabra, inclusive por el uso de la escritura uno va memorizando muchos textos. Pero qué bueno que uno no sea por el tiempo de estarla usando, sino que uno también se proponga aprenderse textos, llamémoslos así como claves para ciertas circunstancias que nos vamos a ir encontrando en el camino, y entonces vamos a decirle a la persona algo directo y preciso de la palabra de Dios. Amén, hermano. Bendito su nombre para siempre. Entonces, la obra. Primero miremos la obra, lo que hay que hacer. Amén. Hay que tener presente el por qué, el en dónde, el cuándo y el cómo. ¿Por qué, dónde, cuándo y cómo se debe realizar ese trabajo personal? Quizás parezca un poco innecesario, pero debemos de comprender por completo la obra que se nos ha encomendado. Hay que saber qué es lo que Dios nos ha mandado. Cuando Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Dios es lo que se conoce como la tarea, la obra que va a hacer, así en general, la gran comisión, ¿cierto? Pero ya en la palabra encontramos detalles de esa obra que hay que hacer. Amén, hermano. Entonces el estar preparados, el buscar, el meditar, el aprender, entonces dice que, como dice Pedro, esto va a despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento. Vamos a conocer bien qué es lo que se predica, hermano. Hoy en día hay una cantidad de predicaciones, hermano, que uno se queda extrañado y dice, ¿eso de qué parte de la Biblia salió eso? Porque mucho predicador le coloca a la palabra de Dios las suyas, a las ideas de Dios las propias, a las ideas, a los conceptos de Dios los suyos también. Y así no. Amén. Entonces hay que conocer bien. Primero, el por qué. ¿Por qué predicamos? ¿O por qué debemos de predicar, de enseñar la palabra? Primero, porque Dios lo ordenó. Es un mandato directo del Señor Jesucristo. Amén. Marcos 16:15, y por todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 28:20, y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es una orden directa del Señor. Amén, hermano. Segundo, porque ya nos alcanzó a nosotros. Ese mensaje ya nosotros lo tenemos. Alguien nos lo dio y ya está en nuestro corazón. Y no podemos estar solamente dispuestos a recibir y a no dar. El Señor dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia también.
Entonces, como nos llegó, hay que compartir ese mensaje. A la gente, a la mayoría le gusta mucho cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, de manera que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uy, gloria a Dios. Le gusta mucho eso, nos gusta, y es muy precioso. De hecho, se llama, o le dicen más bien a ese pasaje, el corazón de la Biblia. Pero no queremos la responsabilidad de primera de Juan 3:16, y mire qué coincidencia que es el mismo número de pasaje, en Juan 3:16 y en primera de Juan 3:16. Dice: en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, y nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Eso sí ya no nos gusta mucho. Y de hecho hay gente, no, yo ya soy salvo, ya acepté a Cristo, ya, listo, yo voy para el cielo, ya. Y se queda ahí en su confort y no quiere hablarle a nadie. Algunos les da vergüenza, pena. A otros les da temor, miedo, no sé de qué. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza que lo van a uno por a tirar una acera todo borracho y todo sucio y todo enviciado. Eso sí da vergüenza. Pero decirle a otro, Cristo te ama, regalarle un tratadito, hablarle del amor de Dios, eso no da vergüenza. Eso es algo sublime, man. Amén. Otros dicen que están muy ocupados, que están muy cansados, que tienen muchas preocupaciones. Como el Señor le dijo a Marta, 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 2 veces. Afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero una sola cosa es necesaria. Y María escogió la mejor parte. ¿Cuál era la cosa necesaria que escogió María? Sentada a los pies de Cristo, escuchando la palabra. Eso es lo mejor, hermano. Eso nutre el alma, eso enseña, eso prepara para el cielo. Todo lo que uno hace en esta tierra es para este cuerpo y para acá en la tierra. Arriba, no señor. Antes le puede impedir ir arriba. Más bien lo tira por acá para abajo. Amén. ¿Que hay que hacer muchas de esas cosas? Sí, hay que hacerlas, pero sin quitarle el primer lugar a Dios. Hay que trabajar. De hecho, la misma Biblia dice: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Hay que trabajar, pero que no le quite el primer lugar a Dios. Que el asistir a su empresa, a su trabajo, a su negocio, a su lugar, no le impida el asistir a la casa de Dios. Hay que organizar la vida así. Amén. Hay que organizarla. Trabaja todo el día, bueno, hay que sacar el tiempo para Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. El Señor no estuvo cansado para sentarse allá en el pozo a escuchar las necesidades de la mujer samaritana. Estaba cansado, pero para eso no estuvo cansado, porque dice que cansado y fatigado del camino, llegó allá a ese lugar y se sentó en el pozo. Porque sabía que venía una mujer con una necesidad y que venía de un pueblo que tenía una necesidad también, y allí atrajo a toda esa ciudad. Usted sabe por el capítulo 4 de Juan, ¿sí? Se vino toda la ciudad de Samaria y le dijeron a la mujer, porque ella fue y les evangelizó: mujer, creemos ahora no por lo que tú dijiste, sino porque lo hemos visto ya con nuestros propios ojos y lo hemos oído con nuestros oídos. Tremenda, man. Pecadora, como que inacercable a Cristo, con 5 maridos, etcétera, pero le creyó a la palabra que Cristo le habló, y fue y le habló a sus conciudadanos en Samaria, que usted sabe que era una ciudad como menospreciada por los judíos, pero vinieron a Cristo y encontraron salvación. ¿Por qué?
Porque el Señor estaba cansado y fatigado del camino, pero para eso Él dijo, no, yo para esto no estoy cansado. Amén, hermano. A su nombre, gloria. Así es. Tampoco para escuchar las palabras del ciego Bartimeo o satisfacer las necesidades de la mujer que le tocó allí en medio de la multitud. Tocó el borde de su vestidura y fue sana. Ahí no sé, a ver, ¿quién me tocó? Porque quería hacerle ver a sus discípulos que había una mujer que lo había tocado, pero no de cualquier forma, porque Pedro mismo dijo, ¿cómo así que quién lo tocó, Señor? Usted está como fuera del lugar. La multitud lo aprieta, todo el mundo lo ha tocado. Yo sí, pero no de la manera que me tocó a alguien. Porque cuando me tocó, virtud salió de mí. Ahí ya tuvo que confesar, se postró ahí a los pies de Cristo. Señor, es que yo dije, si solamente tocar el borde de la vestidura de este hombre, yo seré sana de este azote. Y fue sana. Por eso el Señor dijo, no, yo tampoco estoy cansado para esto. Aquí estoy. Amén, hermano. Tampoco estaba apresurado para escuchar el llamado de los 10 leprosos que le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Él no estuvo cansado para eso, no estuvo apresurado, se detuvo y les habló y los sanó. Pero mire qué cosa tremenda. 9 de ellos sí estuvieron o cansados o preocupados o apresurados, no sé, para devolverse a darle gloria a Dios. Oiga, muy mal porcentaje, hermano. De 10, 1. ¿Será que así estamos aquí nosotros? ¿Será que así está la iglesia en general? Que apenas hay 1 de 10 dispuesto a ayunar, a vigilar, a buscar de Dios, a predicar la palabra. ¿Ah? De 10, 1, hermano. Amén. Y era samaritano. Despreciado de los judíos. Ese que usted a veces menosprecia en la iglesia. Ay, es que ese no sabe hablar, es que como todo entumido, que es como toda dormida ahí. Ese que menosprecia a la mayoría. A veces el que Dios escoge porque ese es el que se dispone. Amén, hermano. Era samaritano. Entonces uno tiene que glorificar a Dios, no hacer como estos 9. Tiene que glorificar a Dios sabiendo lo que ha hecho por nosotros. Amén. Y una forma de glorificar y darle gracias a Dios, hermano, es obedeciendo la palabra. Esa es una manera. Amén. Entonces por eso es otra razón por la que hay que predicar. ¿Por qué más? Porque tenemos una mayordomía. Se nos ha encomendado y por la que nos va a pedir cuentas. ¿Cierto? Usted sabe que es un mayordomo, es el que administra un lugar, ¿cierto? Nosotros tenemos una mayordomía y Dios nos va a pedir cuentas al final. Amén, hermano. Hemos estado contemplando el pasado. Miremos ahora el futuro. El día que anhelamos, ese día cuando le veremos, cuando Él venga a recoger su pueblo, su iglesia. Ya nosotros hemos recibido a Cristo, estamos edificando sobre un fundamento que no hay otro fundamento, el fundamento es Cristo. Amén. Pero ¿qué estamos edificando nosotros? ¿Qué va a mostrar el fuego? Como dice 1 Corintios 3. ¿Qué va a mostrar el día de mañana? ¿Será que lo que nosotros estamos haciendo es madera, heno u hojarasca? ¿O será que es plata, oro o piedras preciosas? Allá no se va a juzgar, a la iglesia no se le va a juzgar el pecado. Cuando dice la Biblia que todos debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo y dar cuenta de lo que haya hecho, sea bueno o malo, no está hablando de malo, de pecado, sino de inútil, de inservible, de una obra que no sirvió.
madera, heno u hojarasca que el fuego lo quema. O de una obra que sirvió, piedras preciosas, oro o plata. ¿Qué queremos nosotros que se revele ese día? Que el Señor vea. ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que hemos cogido ese talento, esa mina que Dios nos dio, como aquel siervo que habla en Mateo 25 y la envolvió en un pañuelo y fue la enterró? Eso de evangelizar y de hablar, no, enterró el talento y siguió su vida. Yo ya soy salvo, gloria a Dios, aleluya. Y siguió su vida normal. Cuando venga Cristo, esperamos que se nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mire que el Señor no nos da mucho, no es una tarea muy ardua, no es algo muy difícil de sobrellevar, no, porque dice: en lo poco fuiste fiel, es algo que se puede hacer. Amén, hermano. Muy pronto va a venir aquel hombre noble que partió lejos a una provincia lejana, como dice la Escritura, ¿cierto? Muy pronto va a venir. Yo lo veo muy cerca, hermano. Y cuando oigo esas noticias, esas cosas de que Rusia invadiendo a Ucrania, que está en el camino hacia la invasión de Israel, que se debe de cumplir en los primeros días de la gran tribulación, donde Israel tendrá paz porque el anticristo le va a dar paz, y es en tiempo de paz cuando va a invadir Rusia. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo así? Entonces tiene que estar la iglesia arriba en el cielo. Eso me habla, eso nos debe hablar, hermano, de la cercanía de conocer, como le digo el Señor Jesucristo a los que lo seguían, que no conocían los tiempos y las sazones que el Padre puso en su potestad. Ustedes saben distinguirlo del cielo y ven arreboles y ven, va a llover, no va a llover, hipócritas que saben distinguir eso y no saben el tiempo de su visitación, no se dan cuenta, no conocen los tiempos proféticos del cumplimiento de la palabra de Dios. Estamos en esos días. Ya Él se fue, pero ya está pronto a regresar para tomar para sí el reino. ¿Qué vamos a recibir nosotros? ¿O cómo lo vamos a recibir? ¿Con gozo o con vergüenza? Mire por qué debemos de hablar, hermano. Estamos viendo el por qué. ¿Ve? Tenemos una mayordomía y hay que cumplir con ella. Y los resultados, o cuando termine la labor, ¿va a haber gozo o vergüenza? Piense, hermano, piense. ¿Qué significa para nosotros, los hijos de Dios, los redimidos de Dios? Cuando estemos ahí al frente y Él diga, ¿qué irá a decir? ¿Qué va a decir? Bien, buen siervo y fiel. O dirá, apartaos de mí, malditos. Son palabras como, ¿cierto? Que pesan como mucho, son como muy bruscas, como muy grotescas, cuando uno sabe que las pronunció el Señor Jesucristo. Apartaos de mí, maldito. Uy, no. Por eso es que la gente dice, no, Dios no es así, Dios no, Él es amor. Sí, Él es amor, se lo aseguro, Él es amor. Pero también es fuego consumidor. ¿En qué consiste la justicia? En darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Buscan. Pero tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Esa es la justicia. Yo no le puedo dar a este que no trabajó el salario que le debiera de dar a este que sí lo hizo. Y a este que trabajó dejarlo mirando para el techo. No puedo. Eso es injusto. Entonces, en eso consiste la justicia divina. Si yo enterré el talento, sepulté por allá lo que Dios me dio, las capacidades, la lengua, la boca para hablar,
La salvación para tener que decirle a la gente que Cristo me cambió, me salvó, yo era así de esta manera y ahora por la gracia de Dios no lo soy. Eso es suficiente. Entonces, ¿cómo va a ser en ese momento que el Señor venga y que nos llame allá? Buen siervo y fiel. Yo creo que eso es, como dicen por ahí, música a los oídos, hermano. Ay, qué bendición. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ay, santo. Qué bendición, hermano. Hay que trabajar no por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece, para oír esas palabras, hermano. Pero aquí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Uy, la sangre de Cristo tiene poder, hermano. No. Yo no quiero oír eso, hermano. Uy, santo. Que el Señor nos ayude, hermano. Yo no quiero oír eso. Amén, hermano. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué debemos de llevar el mensaje? Porque es nuestro privilegio. No solo es una mayordomía, una responsabilidad, es un privilegio, hermano. Dios necesitaba al hombre para predicar su mensaje de salvación. Él pudo haber hablado directamente a los corazones de la gente. ¿O no cree usted? No tenía Dios poder. Si le dijo a los discípulos, si ustedes se callan, estas piedras hablan. Hasta las piedras podían haber hablado. De hecho, a Jonás le habló un gusano, una calabacera. A Pedro le habló un gallo. A Balaán una burra. Dios puede poner a hablar al que Él quiere, hermano. Pero también Él quiso que el hombre tuviera ese privilegio de llevar su mensaje. Él pudo haber empleado a los ángeles. Dice la Biblia en Hebreos 1 que son ministros, son espíritus administradores de la salvación que ha sido dada a nosotros. Ellos, los ángeles, hay, hermanos, si hay seres obedientes, son los ángeles. Cualquier cosa que me dio el Señor, abrió la boca, Señor, sí, Señor, aquí estoy. El ángel vaya y va, venga y viene, y no pregunta ni por qué, ni cuándo, pero ¿por qué no manda aquel otro ángel? ¿Por qué me tiene que mandar a mí? No, ellos no son de esos. Sí, Señor, ya, pum, vaya, ya fui, venga, ya llegué, a ver, coja, ya cogí. Igualito a nosotros. Y mire, Dios pudo haberle dicho a los ángeles, amén, hermano. El viento, las piedras, las olas, todo está a disposición de Dios, hermano. ¿No se acuerda cuando le fue a hablar a Elías? Un viento recio que rompía todo y un huracán y de todo, en fin, todo está a disposición de las órdenes de Dios. Pero, hermano, nos dio el privilegio a nosotros. Le pidió al hombre que anunciara su mensaje. Amén, hermano. Y el hombre ha descuidado esa tarea, hermano. A veces a nosotros nos gusta lo que nos cuesta. Amén. Dolor y sufrimiento, ¿no? Así lo que es así sencillo que Dios quiso. Amén. Y Dios sabe que somos llenos de fracasos, de falencias, que somos débiles. Pero era el método de Dios de ayudar al hombre, de ayudarnos a nosotros. Amén. Dándonos la manera mediante la cual podíamos alcanzar grandes promesas. Un privilegio que se nos confiere, hermano. Claro, hay gente que no lo mira como un privilegio. Hay gente que lo mira como una carga, como un deber. Y hay otros que lo miran como que a ellos no, eso es para tal, para fulano, para los evangelistas nomás. Por eso llaman evangelistas. Hay ellos los que tienen que evangelizar. Bueno, hay gente que lo mira así, pero es un privilegio.
Amén, hermano. Y otro por qué. Porque el mundo está perdido. Imagínese, hermano, como estuvimos usted y yo, perdidos en el mundo, sin esperanza y sin Dios, ya preparados para la condenación eterna. Amén, hermano. Caminando por la senda ancha, espaciosa, que lleva a la perdición. Así está el mundo. Amén, hermano. En sus caprichos, en sus deseos, en su propia voluntad, en lo que ellos piensan. Amén, hermano. Van por esa senda, la angosta, la estrecha, que lleva dirección opuesta. Les parece muy tediosa, muy limitada, muy restringida. Amén, hermano. Pero hay otros que viajan por esa senda ancha también sin saberlo. Amén. Nadie les ha señalado la otra. ¿Se acuerda del hombre allá en el pozo de Betesda, en el estanque de Betesda? Que le dijo al Señor: Señor, no tengo quien me meta en el agua. No había quien lo llevara allá a las aguas. 38 años hay paralítico, hermano, porque no había quien lo llevara a las aguas. Gente perdida, hermano, y que si se mueren se van a ir para el infierno, porque no hay quien le lleve el mensaje. A veces viviendo ahí en la puerta enseguida de la nuestra, sentado en el mismo al lado del escritorio nuestro en el trabajo, o allá parado en tal lugar al pie en el negocio, donde sea, cerquita, y no le da el mensaje por vergüenza, o por pena, o por temor, o porque está muy cansado, muy ocupado, con mucho afán, etc. Entonces, bien sea por la ceguera de la ignorancia, o la ceguera por aquellos que tienen ojos y no ven, la destrucción espera al mundo. Están perdidos. Amén, hermano. Entonces debemos nosotros de colocarnos en ese camino que van estas personas, colocarnos en alguna encrucijada, señalando, así como esos letreritos en las calles que le dicen al conductor o al peatón, le dicen: por aquí, contravía, vete por allí, vaya por allá. Así debemos de estar nosotros diciéndole a los que van en ese camino: por ahí va la perdición. Si usted se desvía por este caminito, es más estrechito, es un atajo muy pedregoso y muy tortuoso y difícil, pero este lo lleva a la vida eterna. Amén. Hay gente que va a decir: no, oigan a este que le lavan el cerebro, y empiezan con sus argumentos. Pero hay gente que va a cambiar de camino. Amén, hermano. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y los que van por él son muchos. Porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Mire, hermano, ahí está lo que hablamos hace 8 días, el libre albedrío. Ahí está, ancha y estrecha. Ya usted tomó una decisión. Hay que decirle a otros que la tomen. Amén. Una mujer que fue misionera en la India. La India tiene unos dioses raros y unas cosas, la llaman la India tenebrosa, porque tiene unas cosas muy raras para el mundo occidental. Esta misionera tuvo una visión. Dios le dio una visión. Y la llamaron almas. Y quiero leerle, ponga atención. Se oyó durante toda la noche el batir quejumbroso de los tambores, y la densa oscuridad palpitaba a mi alrededor.
No podía conciliar el sueño, de manera que permanecía tendida en mi lecho con los ojos abiertos. De repente un panorama se abrió ante mis ojos. Me parecía estar en una llanura cubierta de vegetación. A mis pies se abría un abismo de profundidad infinita. Miré sin alcanzar a divisar el fondo. Flotaban en las profundidades formas negras y grotescas como de nubes que se arremolinaban y cernían sobre sombrías cavernas y precipicios. Di un paso atrás, mareada. Luego vi la silueta de personas que caminaban en una fila por la grama. Todas se dirigían al borde del precipicio. Noté especialmente a una joven. Al acercarse, noté que era ciega. Llegó al borde y dio un paso al vacío. Aún resuena en mis oídos el grito desgarrador que dio al precipitarse al abismo. Luego vi muchos otros que venían de todas partes. Todos estaban ciegos. Todos avanzaban directamente al precipicio. Se oían gritos lastimeros al sentirse caer. Agitaban los brazos, tratando de aferrarse de algo sólido, mas los rodeaba solo el vacío. Algunos, empero, rodaban al precipicio en silencio, sin gritar. Me asombré, con un asombro que era agonía, porque nadie los detenía en el borde. Yo podía hacerlo. Estaba pegada al suelo y no podía llamar. Aunque traté de hacerlo varias veces, solo salía de mi garganta un susurro. Luego observé a lo largo de la orilla, a intervalos regulares, habían centinelas. Pero la distancia entre los centinelas era muy grande y nadie protegía a esas brechas. En esas brechas la gente se despeñaba al abismo, ciega y sin que nadie les advirtiera el peligro. Me parecía que la grama estaba regada de sangre y que el abismo abría sus fauces como la boca del infierno. Luego observé como remanso de paz a un grupo de gente bajo unos árboles, que con la espalda hacia el abismo hacían ramitos de margaritas. A veces, cuando un grito desgarrador hendía el aire y llegaba a sus oídos, los perturbaba, considerando vulgares los gritos. Y si uno de ellos se encaminaba hacia el abismo y quería hacer algo para ayudar, luego todos los demás se lo impedían. ¿Por qué se conmueve? Después de todo, no ha terminado de hacer los ramos, añadían. Sería egoísta dejarnos para que terminásemos solos el trabajo. Había otro grupo cuyo deseo primordial era enviar más centinelas, pero descubrieron que muy pocos querían ir. A veces no había centinelas por una distancia de varios kilómetros a lo largo del borde del precipicio. En cierto momento vi a una joven sola en su lugar, haciendo señas a la gente para que se volviera. Pero la madre y otros familiares la llamaron, recordándole que había llegado el momento de tomar vacaciones. Debía cumplir los reglamentos. Y cansada y necesitada de un cambio, fue a descansar por un tiempo. Pero ninguno fue enviado para ocupar el lugar que quedaba vacante, y la gente continuaba precipitándose al abismo como cascada de almas. Cierta vez vi a una joven que se sostenía de una manta en el mismo borde del abismo, aferrado con las dos manos, pedía auxilio, pero nadie acudía. Luego la manta cedió y el joven se precipitó al abismo, sosteniendo entre sus manos crispadas la manta. Y la joven, que deseaba volver a su puesto, creyó oír el grito del joven y se puso de pie, pero los demás a su alrededor le reprocharon, recordándole que nadie es necesario en ninguna parte. Manifestaron que estaban seguros que alguien protegería el sitio vacante, y luego cantaron un himno. Y en medio del himno se oyó, así como si los sufrimientos de 1 millón de corazones quebrantados se condensasen en un sollozo,
y el honor de la gran oscuridad me rodeaba, puesto que sabía lo que era, el grito de su sangre. Luego resonó una voz, la voz del Señor, y dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Resuena aún con intensidad el repicar de los tambores, y la oscuridad me rodea y envuelve. Oigo los gritos destemplados de los participantes de la danza del diablo y los chillidos de los poseídos del demonio, congregados junto a la puerta exterior. ¿Y qué importa después de todo? Se han repetido durante años y seguirán repitiéndose por mucho tiempo en lo porvenir. ¿Por qué preocuparte entonces? Que Dios nos perdone, que Dios nos despierte, que Dios nos avergüence hasta que abandonemos esta insensibilidad, hasta que dejemos nuestros pecados. ¿Se da cuenta por qué hay que predicar, hermano? Eso es una visión que le dio Dios a una misionera en la India. Eso no es un cuento, una anécdota, no. Aleluya. ¿Dónde? Ya vimos el por qué. ¿Dónde? El campo es el mundo. Para ti y para mí, todo el mundo, a toda criatura. Quizás para algunos signifique el África, la China, la América del Sur, América del Norte, Europa, no sé. Nuestro propio país, nuestro estado, nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestro municipio. Indudablemente significa que debemos de testificar ante toda persona con la cual establecemos contacto. La persona o el lugar carecen de importancia, mas el alma del hombre, que corre peligro de perderse, constituye nuestra responsabilidad y nuestra oportunidad. Si las almas a quienes podemos llevar a los pies de Cristo nos rodean por todos los lados, si tan solo miramos a nuestro alrededor, ¿qué oportunidades se nos presentan aquí de hablar de aquel que nos amó? Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cristo no tenía problema por el dónde. En todas partes lo hacía. Juan 4:35. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Ya está listo. Hechos 10:38. Anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios era con él. Amén, hermano. Jesucristo estuvo ahí siempre. Ezequiel 33:8 y 9. Diciendo yo al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida. Amén, hermano. Entonces, ¿dónde? En cualquier parte, hermano. Amén. En la casa, inclusive en el empleo, en el trabajo, en el colegio, en la calle, donde sea. ¿Y cuándo? ¿Cuándo debemos de predicar? ¿Cuándo debemos de hacer la obra, hermano? ¿Ah? ¿Cuándo es el tiempo aceptable? Hoy es el día de salvación. Ahora mismo es el momento oportuno. Está dirigido a los pecadores el pasaje de 2 Corintios 6:2 que dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pero también está dirigido a nosotros. Amén. Para darle el mensaje de salvación. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Alguien le predicó a usted. Alguien me predicó a mí. Gloria a Dios
que fue mi anciana madre. Amén. Mire, mi mamá se llama Eva Lucía. Eva, la madre de todos los vivientes, significa. Soy hijo de ella porque el nombre es madre de todos los vivientes, soy hijo de ella. ¿Cierto? Me dio a luz, soy hijo biológico de ella. Y me dio el mensaje de salvación, soy hijo espiritual de ella. Preciosa madre. Amén, hermano. Entonces, en cualquier momento, hermano, hay que llevar el mensaje. Amén. Es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de nuestra responsabilidad. No es cuando salga a la obra. Hay gente que no, cuando salga a la obra, cuando sea líder, cuando sea presbítero. No. El infierno estará poblado, oiga, de salvados. Gente que pudo ser salva. Y por los que Cristo ya murió y son salvos con solo aceptarle. Salvado y en el infierno. Así es, precisamente, el Señor Jesucristo murió por todos. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitó el pecado del mundo. Lo que pasa es que hay algunos que no lo recibieron. Primera de Timoteo 4:10 dice: el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Queremos demorarnos en darles el mensaje de que son salvos. ¿Por qué demorarnos, hermano? Hay que darle las buenas nuevas de salvación de inmediato, al que podamos. Mañana, quizás, como acostumbraba a decir nuestro hermano Luis Emilio Ortiz, quizás sea fatalmente tarde, mañana. Y otra, de pronto, tal vez, lo más seguro, otra alma haya entrado en el infierno simplemente porque nosotros guardamos silencio. Tremendo, man. Nosotros queremos permitir que otras cosas adquieran premicia, o esperaremos hasta que se nos presente una oportunidad mejor. No, otro día. Ayer ocurrió un accidente en el cual perdió la vida un amigo. Una de las camas de la sala del hospital que visitamos estaba vacía. Esta alma que voló a la eternidad era salva, conocía al Señor. Lo pensamos tan poco. Tantos mueren diariamente en cuanto evaluamos nuestra salvación. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero nosotros a veces vemos la salvación como algo muy significativo, sí, sencillo. No le damos el valor que es. Amén. Otros dicen o piensan, Dios tiene que salvarlos. Yo no necesito ir a llevarle el mensaje, Dios tiene que salvarlos. Ya vimos el porqué. Amén. Bueno, evaluamos. ¿Es el alma de nuestro prójimo de menos valor? No, puesto que fue comprada por el mismo precio con que fue comprada la nuestra, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, vertida en la cruz. Vale, amén. ¿Cuándo? ¿Cuándo más? Comencemos de inmediato, con todo empeño, la tarea que se nos ha encomendado. Prediquemos la palabra, instemos a tiempo y fuera de tiempo. Oremos que mientras hablamos, el Espíritu Santo convenza y despierte a los oyentes. Pidamos al Señor que nos haga conscientes de nuestra responsabilidad, que nos haga comprender el valor de un alma. Necesitamos tener pasión, hermano. La Biblia dice que el Señor Jesucristo tuvo compasión porque veía a las almas como ovejas que no tienen pastor.
sintió compasión. Necesitamos tener compasión, hermano. Un amor que ame de verdad, un fuego que arda hasta la muerte, encendido de dolor por los demás. Amén. Que conquiste, que convierta al pecador. Oración que sea ofrenda y sacrificio de un santo y rendido corazón. ¿Usted sabe a qué se refiere cuando dice el Señor Jesucristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Hay gente que cree que ese poder es poder para hacer milagros, para levantar muertos, para traspasar montañas. No es ese poder, hermano. Es el poder que recibe la persona de hacer que el otro se dé cuenta que lo mejor es el Evangelio. Ese poder que tiene el mundano, el inconverso, el personaje allá importante, el actor, la actriz, la cantante, que cuando se para en un escenario, la juventud especialmente corre por millares a oírlo cantar y se alborotan y se gozan allá y baten mano y de todo, porque hay un poder que los atrae. Está en esa persona. ¿Qué clase de poder será? No me interesa, no me importa. Pero quiero ese poder del que habla el Señor Jesucristo, que recibe uno cuando el Espíritu Santo viene sobre él. Porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta de tres maneras. Dice el Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo, el Consolador, estará con vosotros y en vosotros. Para influenciar al mundo, para guiarlo al arrepentimiento, para tocarlo, para tratar, para hablarle. Estará para regenerar y cambiar nuestra vida, hacerla una vida santificada para Dios. Pero hay otra forma que es sobre vosotros, para darnos ese poder de convencer, de que cuando hablamos la gente dice, no, lo mejor es el Evangelio, y corren a la tarima. Lo necesitamos. Esa pasión la necesitamos, ese fuego lo necesitamos. Que duela. Amén. A su nombre sea la gloria. Que conquiste, que convierta al pecador. Pero se necesita una oración igual para que Dios lo dé. ¿Cuándo? Se nos dice que 66 personas mueren por minuto. Esa era la estadística hace años. 66 personas por minuto, 66, oiga, por minuto, más de una por segundo. ¿Sí o no? Porque un minuto tiene 60 segundos, más de una, según eso, por minuto. En actitud orante contemos en alta voz durante un minuto, mientras el segundero gira por la esfera, y pidamos al Señor que nos haga comprender lo que significa. Más de un alma muere por segundo. Que Dios nos despierte, hermano. Que Dios nos despierte. Amén. A su nombre sea la gloria. Y por último, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando comprendemos la responsabilidad que hemos contraído ante el Señor, que nos ha comisionado ante estas almas que sin nosotros están perdidas, comprendemos cuán impotentes e insuficientes somos para la tarea que nos ha encomendado, ¿cierto? Pero mire, cuando Roberto Morrison, un misionero, se encontraba en el muelle listo para emprender solo el viaje hacia la China, a fin de realizar la obra, cierta persona se burló, se acercó y le dijo: bien, señor Morrison, espera sin duda causar impresión en el pueblo idólatra del gran imperio chino. No, señor, yo no, Dios lo hará.
fue la respuesta inmediata de este hombre. En Dios residía la fortaleza de Morrison y en Dios debe residir la nuestra. Nosotros no cambiamos ni salvamos a nadie, solamente necesitamos dar el mensaje de la palabra de Dios, como vimos al principio. La palabra, no nuestras ideas. Amén. Si en nuestra predicación tuviéramos que emplear nuestras palabras y nuestra facultad de persuasión, la tarea sería imposible. Pero gloria a Dios, no tenemos que hacer nada de eso, ni Él espera que lo hagamos. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es la palabra lo que debemos de predicar. Es la palabra la que no volverá a Dios vacía. Es el Espíritu el que aviva la palabra, hermano. Es el Espíritu que suministra la vida. Es Él el que regenera, el que cambia, el que transforma. Nosotros simplemente somos los portavoz. Como dice de Juan Bautista, una voz que clama en el desierto. Amén, hermano. Somos avivados por el Espíritu Santo. O debemos ser avivados por el Espíritu Santo. Debemos de pedir en cada culto que el Espíritu Santo nos visite. Estamos en un tiempo de mucha frialdad, indiferencia, apatía, conformismo. Hay que pedirle al Espíritu Santo cada culto, hermano, cada culto, cada oración, que Él nos remueva el nido donde estamos conformes. Amén, hermano. Se dice que eso hace el águila. Se dice que ella va, cuando tiene los pichoncitos allá en el nido, ella va y por allá busca el gusanito, lo que sea, y viene con el animalito, con la presa o con la comida de los pichones en el pico, y cuando llega al nido, el pichoncito solamente hace así. Y el aguilita le tira ahí la comidita y tragó. Y va la águila mamá y va a buscar comida tan al pichoncito, a los pichones, tan. Pero llega un momento en que el águila coge el pichoncito, aquí encimita, vuela muy alto y lo deja caer. Y empieza el pobre animalito y para abajo y para abajo. Y por allá abajo vuelve el águila y ¡pum! Lo recibe. No lo deja caer al suelo. Pero así le enseña a volar. Consiga su propia comida. Nos va a tener que remover el Señor el nido, man. Nosotros no queremos. Entonces Dios nos lo va a tener que remover. Situación de peligro, de muerte es eso. Yo veo al pichoncito cuando el águila por allá lo suelta para abajo y aleteando como puede. Situación de peligro, de muerte, man. Dios no lo va a matar, ni me va a matar, pero sí nos puede permitir problemitas bien serios, de peligro de muerte, si no queremos. Amén, hermano. El Señor es el que salva, pero nosotros nos corresponde la obediencia a la palabra.